hermanos. Qué bueno que podemos encontrarnos hoy otra vez con la palabra de Dios. Y seguimos con nuestra serie Cuidando nuestra mente. Hay actitudes, sentimientos, tendencias del corazón humano que nos lleva a hacer cosas, a pensar en cosas que no debemos pensar. Y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, eh, también no estamos exentos de que Satanás juegue con nuestras mentes. Alguien dijo que Satanás trabaja en nuestras mentes porque ya Dios posee nuestro corazón. Entonces, debemos tener cuidado con esos pensamientos que llegan a nuestras mentes. Eh, Vimos en el primer mensaje la autocompasión. Vimos que Jesucristo fue tentado con este sentimiento cuando Pedro le dijo, ten compasión de ti y que esto que tú nos dices no te acontezca. Jesús les había declarado que iba a morir y Pedro le dice no, pero Pedro no entendía que toda la humanidad, incluyendo él mismo, iba a ser beneficiado del sacrificio que haría nuestro Señor Jesucristo. El segundo mensaje que hablamos fue acerca del egoísmo. Y sí, nosotros los cristianos somos tentados constantemente con esto, hacer las cosas para nuestro provecho, para nuestro lucro, para nosotros mismos. Y debemos tener mucho cuidado. El otro enemigo del cristiano, enemigo del obrero de Dios, del siervo de Dios, es el desánimo. Vimos cómo Nehemías fue a preparar los muros cuando nadie lo hizo, y ni siquiera personas que vivían en Jerusalén se dignaron en hacer esto, preparar estos muros para ellos mismos. Nehemías, que estaba en un palacio, estaba tranquilo, estaba bien, siendo el copero del rey, él dejó la comodidad del palacio y fue a Jerusalén para reconstruir estos muros. Sin embargo, allá fue atacado por el desánimo de sus colaboradores que le estaban ayudando a construir la obra. Y vimos como Nehemías enfrentó a esta prueba del desánimo. Hoy vamos a hablar acerca de el orgullo o la soberbia. El orgullo o la soberbia. El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. La soberbia es casi lo mismo, dice que es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Entonces, ahí está orgullo, soberbia. Orgullo, usted se cree que es lo mejor, usted se cree que lo que usted hace es lo mejor. Y ahí está ese sentido de competencia que tenemos nosotros los seres humanos. Pero muchas veces, incluso cuando hacemos algo con nuestros labios, decimos, no, esto es para la honra y la gloria de Dios. Pero el orgullo nos hace decir en nuestro corazón, mira qué bien lo estoy haciendo, mira qué bien lo hago. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Así que vamos a ver los diferentes tipos de soberbia, de orgullo que suelen atacarnos a nosotros de ciertas cosas de las cuales nosotros tenemos la tendencia a sentir orgullo en nuestras vidas. La primera es, vamos a llamarlo, la soberbia de capacidad. Soberbia o orgullo de capacidad. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo les dice
a la iglesia de Corinto. Mire, cuando yo fui a ustedes, yo no fui para demostrarles la capacidad intelectual que yo tengo, lo sabio que yo soy, lo maravilloso que soy yo. No, no fue ese propósito con el cual yo fui allá a la iglesia, sino que fui con el poder de Cristo. O sea, cada mensaje que prediqué, cada vez que les hablé de la palabra de Dios, si su espíritu se estremeció, si sus pelos se engrifaron, si usted dijo amén, no fue por lo bueno que yo soy predicando, sino porque el poder de Jesucristo estaba en mí. Él es el verdadero predicador de la palabra de Dios. Y así, mis amados hermanos, vemos que toda la capacidad, si algo bueno tenemos, no depende de nosotros, sino del Señor. Entonces, ahí está el orgullo de la capacidad. No, yo soy muy inteligente, yo soy muy sabio, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Entonces debemos tener mucho cuidado, como el apóstol Pablo le dijo a esta iglesia. Luego tenemos el orgullo de la economía o la soberbia económica. Soberbia económica. En Deuteronomio, capítulo 8, versos 11 al 16, dice la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Usted se pregunta, usted se ha puesto a pensar, mis amados hermanos, si Dios hubiese sacado, si Dios cuando sacó a Israel de Egipto, inmediatamente los hubiese colocado en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, que ellos no hubiesen tenido que conquistar esas tierras con esfuerzo, eh, que ellos no hubiesen tenido que ver la mano de Dios obrando contra los muros de Jericó, contra el pueblo de Egipto que les persiguió antes de ellos cruzar el Mar Rojo. Con todas esas cosas que ellos vivieron, aún así tenían un corazón orgulloso. Imagínense si no hubiesen pasado por todas esas pruebas. Hubiesen tenido un corazón más y más orgulloso todavía. Entonces, después Dios le está diciendo, le está advirtiendo: miren, cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les he prometido, tengan mucho cuidado cuando ustedes se sacien, cuando tengan todas sus situaciones resueltas, cuando hagan sus casas bien bonitas y grandes y tengan alimento en casa. Mucho cuidado de olvidarte que eras un esclavo, que Dios te sacó, que Dios te sustentó durante 40 años en el desierto. Mucho cuidado de olvidarte. Y esa es la soberbia económica. Cuando nosotros tenemos toda nuestra vida resuelta, tenemos alimento en la despensa, tenemos comida de más, a veces se nos dañan, lo hacemos que la botamos, regalamos. Cuando se nos daña un electrodoméstico y sin problema, nosotros podemos venir y llamar a la tienda de electrodomésticos: tráigame otra nevera, sin problema. Es ahí, mis hermanos, que debemos tener mucho cuidado cuando dependemos totalmente del dinero. Soberbia económica. Soberbia económica. Y esta es la razón por la cual Cristo dijo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos, porque el dinero nos hace sentir más cómodos, más confiados en que todo estará bien, en que no va a pasar nada más. Bueno, yo cualquier cosa lo resuelvo con dinero. Debemos tener cuidado, y eso es soberbia económica. Debemos tener actitudes de dependencia en Dios en todo momento.
Los versículos 17 y 18 de Deuteronomio 8 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que mucho cuidado con tener ese orgullo, esa soberbia, como aquel hombre rico que dijo, wow, mira, todo esto lo he logrado con mi esfuerzo, derribaré mis graneros, los haré más grandes y gozaré, le diré a mi alma, gózate, gózate todas estas riquezas. Y ahí mismo escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y tú, todo lo que tú has provisto, ¿para quién será? Así que mucho cuidado con la soberbia económica. Jesucristo le escribió una carta a una iglesia en Apocalipsis 3:17 y le dijo, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, mucho cuidado con poner a nuestra confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. En este tiempo de pandemia, mucha gente rica ha muerto y su dinero no le ha podido salvar. De la misma forma, gente pobre también ha muerto. Pero déjenme decirle una cosa, mis hermanos, el dinero no es garantía. Eh, Mucho cuidado con la soberbia económica. Luego tenemos soberbia verbal o orgullo verbal. Eso es cuando nos enorgullecemos de dos cosas, pero con nuestras palabras. Nos enorgullecemos de lo que vamos a hacer y nos enorgullecemos, nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Mucho cuidado. Mucho cuidado cuando nos jactamos de las cosas que hacemos. Primera de Samuel 2:3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Estas palabras las dijo Ana, después que Dios le dio el privilegio de salir embarazada de Samuel. Y recordamos la historia que Ana era la esposa de Elcana y que él tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos y vivía molestando a Ana, vivía molestándola, haciéndola sentir mal, porque ella tenía hijos y Ana no podía tener hijos. Entonces Ana derramó su alma ante el Señor y le oró y Dios le concedió el privilegio de tener un hijo. Le puso por nombre Samuel, que significa pedido a Jehová. Entonces, Ana después en su alabanza de gratitud al Señor, ella escribe este maravilloso versículo diciendo que no debemos multiplicar o no debemos decir palabras arrogantes con altanería, que debemos evitar este tipo de palabras porque Dios que lo sabe todo es Jehová y a Él es que le toca juzgar las acciones. Entonces, mucho cuidado con cuando nos jactamos de lo que hemos hecho, pero también debemos tener cuidado cuando nos jactamos de lo que vamos a hacer. Mucho cuidado. Dice Primera de Reyes, capítulo 20, verso 11. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las almas como el que se las desciñe. Lo que aquí el rey está diciendo, que tenga mucho cuidado con usted jactarse como si se estuviese quitando eh, las armas, como si se estuviese quitando la ropa de batalla cuando usted se la está poniendo. Y eso hacemos mucho de nosotros. Sin haber empezado un trabajo, sin haber empezado un proyecto, ya nos estamos jactando como si ya lo hubiésemos logrado. Y debemos tener mucho cuidado con este tipo de soberbia verbal. Cuando nos jactamos de lo que hemos hecho, diciéndole a todo el mundo lo que hacemos, y cuando nos jactamos de lo que vamos a hacer, esto es peor,
porque nos estamos jactando de algo que ni siquiera hemos hecho. Tenemos otro tipo de soberbia, soberbia de apariencia. Eh, Cuando nos vemos bien y queremos mostrarle a todos lo bien que nos vemos, y llegamos al punto incluso de la pornografía, mostrando de más y enseñando de más cosas que no debemos enseñar. Y mis amados hermanos, debemos tener mucho cuidado en este tiempo de pandemia, de cuarentena. Mucha gente se ha dado a la tarea de este tipo de cosas y usted debe tener mucho cuidado con ser partícipe de este tipo de soberbia. Tenemos también la soberbia de poder. Soberbia de poder. Generalmente persona que está en autoridad maltrata a los demás que están debajo de él. Y la palabra de Dios que nos dice en Eclesiastés que debemos tener mucho cuidado porque sobre el alto vigila otro más alto y hay uno más alto que está por encima de ellos. Entonces siempre nosotros debemos tener cuidado porque alguien está por encima de nosotros. Siempre alguien más alto está por encima de nosotros. Y Dios, que todo lo ve, está por encima de todos. Entonces mucho cuidado con la soberbia de poder. Está la soberbia social. Que yo soy clase media alta, yo no soy pobre. Muchas veces es al revés, también el pobre maltrata al rico o el rico maltrata al pobre. Qué maravilloso que en la vida cristiana no existen ricos, no existen pobres, todos somos pecadores arrepentidos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. No hay, um, no hay clase media, no hay clase alta, no hay clase, todos somos cristianos. Mucho cuidado con la soberbia eh, intelectual. Soberbia intelectual, cuando nos creemos los más inteligentes. En Job, capítulo 12, que se va de la mano también con la soberbia espiritual, cuando también nos creemos los más espirituales, nos creemos que nosotros estamos al lado de Dios, que nosotros somos los que intercedemos y debemos tener mucho cuidado. Entonces, en Job, capítulo 12, versos 1 y 2, ustedes saben que Job, los amigos de Job cuando llegaron, empezaron a decirle a Job que él había pecado y que todas esas cosas malas que le habían pasado es por su culpa, porque él pecó. Y entonces, mis hermanos, Job les dice esta gran declaración a sus amigos. En el capítulo 12, verso 1 y 2, Job dice, respondiendo entonces Job, diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Job le dice, miren, ustedes son la gente, y cuando ustedes mueran, ya se acabó la sabiduría ahí, porque ustedes tienen toda la sabiduría. Y obviamente Job estaba siendo sarcástico acá, pero Job quería tener un punto. O sea, no hay manera de ganarles a ustedes. Ustedes no escuchan lo que yo estoy diciendo. Yo no he hecho cosas malas. Yo no he hecho nada malo. Y ustedes siguen ahí en ese cuadro mental. No salen de ahí en esa habitación mental que encerrados de que solamente de que yo pequé. Y mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con esa actitud de orgullo espiritual, yo soy el santo aquí y tú eres el pecador. Y debemos tener mucho cuidado. El apóstol Pedro en su carta nos hace un llamado a evitar la soberbia en cualquiera de sus áreas. Vimos varias áreas acerca de la soberbia. Vimos la soberbia de capacidad. Vimos la soberbia económica, soberbia verbal, la soberbia de apariencia. Vimos la soberbia de poder. Vimos la soberbia social. Y vimos la soberbia espiritual o intelectual. Y Pedro nos dice acá en Primera de Pedro capítulo 5, los versículos 5 y 6, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos
y todos sumisos unos a otros. Fíjese, todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, mis hermanos, fíjense que para vencer el orgullo, Pedro nos da aquí varias tácticas para que nosotros podamos vencer la soberbia y el orgullo. Número uno, dice, debemos estar sujetos a los líderes de la iglesia. Debemos estar sujetos a los líderes de la iglesia. Dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pero también, número dos, debemos practicar la sumisión con los hermanos. Debemos practicar la sumisión con los hermanos. Número tres, Pedro nos da otra declaración y dice, revístase de humildad. Este es el ingrediente perfecto para nosotros vencer el orgullo. La humildad. Revístase de humildad. Número 4, considere los resultados del orgullo. Considere los resultados del orgullo. ¿Cuáles son los resultados del orgullo? Que Dios resiste al orgulloso. Cuando usted se llena de orgullo, es contra Dios que está peleando. Y déjeme decirle, no va a ganar. No va a ganar. Entonces Dios resiste a los soberbios. Número 5, vea la bendición de la humildad. Vea la bendición, la recompensa de ser humilde. ¿Y cuál es esta? Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué le da al humilde? Le da gracia. Le da gracia. Número 6, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Para usted vencer el orgullo en su vida, debe humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Número 7, si usted quiere vencer el orgullo en su vida, especialmente aquel tipo de orgullo que hablamos, el orgullo del habla, el orgullo de que nosotros nos jactamos y hablamos, permita que Dios sea quien le exalte. Permita que sea Dios el que le exalte. Pablo dijo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Entonces, permita que sea Dios el que le exalte. Él lo va a hacer mejor que usted. Usted lo va a hacer y la gente lo que va a pensar es, oh, pero ¿quién es este tipo que nada más habla de sí mismo? Pero permita que sea Dios que le exalte a usted. Número 8. No es cuando usted quiera. Espere el tiempo de Dios. Espere el tiempo de Dios. Y dice ahí que Dios le va a exaltar cuando fuere el tiempo. Entonces, espere el tiempo de Dios. Venza el orgullo. No permita que eso se le suba a la cabeza. Tenga mucho cuidado porque nuestro Dios, que nosotros servimos, quien merece toda gloria, honra y alabanza, envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Y Jesucristo vivió, siendo Dios, se despojó a sí mismo y fue obediente, fue humilde. Y dice, él mismo dijo, yo no vine para ser servido, mereciendo que le sirvamos todo. Él no vino a ser servido, vino para servir. Él nació en un pesebre. Pero no solamente esto, mis amados hermanos. Cuando él entró a Jerusalén, no entró en un caballo todo esplendoroso. Él entró en un pollino. Murió en una cruz con 2 criminales, uno a cada lado. Y fue sepultado en una tumba prestada. Mis amados hermanos, qué ejemplo de humildad. Y nosotros vivimos en esta tierra creyéndonos que somos la gran cosa. Vivamos como vivió nuestro Salvador, en sus caminos, en sus pisadas, dependiendo de Él, siendo humildes para gloria y honra de Él, para su gloria y su honra. Dios le bendiga mucho, mis hermanos.